Durante siglos, los peregrinos han caminado entre los tranquilos olivos del jardín de Getsemaní creyendo que era solo un lugar de oración y tristeza. Pero cuando los científicos comenzaron a excavar bajo su suelo sagrado, se toparon con algo que desafiaba toda explicación: cámaras ocultas, herramientas antiguas e inscripciones que susurran secretos enterrados desde la época de Jesús mismo. Lo que descubrieron bajo esas raíces no era solo historia, era una revelación tan poderosa que dejó sin palabras incluso a los arqueólogos más experimentados. Lo que yace bajo Getsemaní podría cambiar todo lo que creemos sobre lo que realmente sucedió esa noche fatídica, el jardín que guardaba un secreto. En las laderas inferiores del Monte de los Olivos, justo al otro lado del tranquilo Valle de Cedrón, se encuentra un lugar que parece casi congelado en el tiempo. Este es el Jardín de Getsemaní, un nombre que ha resonado a través de siglos de fe e historia. Es un pequeño y pacífico rincón de Jerusalén, sin embargo, su suelo alberga algunos de los momentos más poderosos en la memoria cristiana. El nombre Getsemaní proviene de las palabras arameas y hebreas Gat Shemanim, que significan prensa de aceite. El significado en sí mismo da una pista sobre lo que este lugar fue alguna vez. Mucho antes de las iglesias y las peregrinaciones, probablemente era un olivar en funcionamiento donde pesadas prensas de piedra exprimían aceite de la fruta madura. El leve aroma de las aceitunas aún persiste en el aire, como si la tierra recordara lo que solía hacer. Los evangelios nos dicen que después de la última cena, Jesús caminó aquí con sus discípulos. En este tranquilo jardín, rodeado de antiguos olivos, él oró con profundo dolor, sabiendo lo que le esperaba. La noche estaba cargada de tensión y fe. Poco después llegaron los soldados. Fue aquí, según la Biblia, donde Judas lo traicionó con un beso, y Jesús fue llevado para enfrentar su juicio y crucifixión. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nombran este lugar, describiendo la misma noche inquietante. Juan lo llama simplemente un jardín al otro lado del Valle de Cedrón, pero la emoción es la misma. Para los creyentes, este trozo de tierra se convirtió en un vínculo sagrado entre el miedo humano y la fuerza divina. Fue aquí donde la fe fue puesta a prueba en su forma más pura. Siglos después, los primeros peregrinos cristianos comenzaron a visitar. Uno de los primeros registrados fue el peregrino de Burdeos en el año 333 de la Era Común, quien describió este mismo lugar como uno de oración y reflexión. Desde ese momento, Getsemaní se convirtió en más que una historia. Se convirtió en un puente físico hacia el pasado, donde generaciones vinieron a caminar entre los olivos e imaginar esa noche de tristeza y entrega. Sin embargo, detrás de esta escena pacífica yace un misterio que siempre ha perdurado. Si Getsemaní significa prensa de aceite, podría haber existido algo más aquí, un antiguo complejo industrial bajo el suelo, oculto bajo siglos de oración y leyenda. Los arqueólogos se han preguntado durante mucho tiempo si el nombre insinúa una verdad más profunda, una enterrada bajo las raíces de los propios árboles. La pregunta sigue sin respuesta, pero un descubrimiento lo cambió todo. Cuando los constructores modernos comenzaron a excavar cerca del jardín, se toparon con algo inesperado, algo que había estado enterrado durante 2000 años. El descubrimiento accidental. En diciembre de 2020, los equipos de construcción estaban trabajando cerca de uno de los lugares más sagrados y visitados de Jerusalén, preparando el terreno para un nuevo túnel para visitantes debajo de la Iglesia de todas las naciones. Estaba destinado a facilitar el acceso a los miles de peregrinos que vienen cada año a rezar y reflexionar. Nadie esperaba que la historia se revelara ese día, pero a medida que los trabajadores cavaban más profundo, sus herramientas golpearon algo antiguo y de forma extraña. La tierra blanda de repente dio paso a escalones de piedra cuidadosamente tallados que conducían a una cámara hundida. El descubrimiento fue accidental, pero lo que habían desenterrado pronto sería noticia en todo el mundo. El 21 de diciembre de 2020, la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció oficialmente lo que habían encontrado, un baño ritual judío conocido como mikveh, que data de hace aproximadamente 2000 años. Esto no era solo otro artefacto, pertenecía a la época del período del Segundo Templo, la misma era en la que Jesús vivió, y Jerusalén se erigía como un centro de culto y comercio. El aire alrededor del sitio parecía espesarse con asombro. Para los arqueólogos, era como si el tiempo hubiera abierto una pequeña ventana a los días en que esta tierra estaba viva con pasos, oraciones y rituales. La estructura del baño era inconfundible. Tenía una pila tallada en roca sólida y varios escalones descendentes que llevaban a un espacio donde se habría acumulado agua. Cada línea de su diseño hablaba de cuidado y precisión. Los mikvehs se usaban para la purificación ritual en la tradición judía, donde los creyentes se sumergen antes de realizar ciertos actos de adoración
o trabajo comunitario. Su ubicación inusual sugería que el área fue una vez un espacio abierto, posiblemente conectado con la agricultura o reuniones religiosas en lugar de la vida urbana. Insinuaba que las personas que una vez usaron el baño venían aquí por razones más allá de la vida diaria. Venían aquí para prepararse, para purificarse, para encontrar disposición espiritual antes de entrar en algo sagrado. A medida que continuaba la excavación, los investigadores notaron otro vínculo fascinante. El jardín sobre el descubrimiento albergaba algunos de los olivos más antiguos de la región. En 2012, científicos del Consejo Nacional de Investigación de Italia estudiaron estos árboles y encontraron que varios databan de alrededor del siglo XII. El análisis de ADN mostró que los árboles podrían haber crecido del mismo planta madre, lo que sugiere que el bosque se había preservado cuidadosamente a lo largo de generaciones. Aunque no se pudo demostrar que estos árboles presenciaron los eventos del siglo I, su presencia conectaba el mundo moderno con un paisaje antiguo que había perdurado a través de siglos de conflicto y fe. El equipo de excavación pronto se dio cuenta de que el baño no era el final de la historia. Debajo de él yacían los restos de algo mucho más antiguo, algo que podría cambiar por completo cómo entendemos lo que realmente sucedió en esa fatídica noche hace 2000 años. La industria de prensado de aceitunas debajo del jardín. La primera pista vino de grandes cuencas de piedra talladas en el suelo, sus superficies desgastadas y lisas por siglos de uso. Cerca yacían pesadas piedras circulares que una vez trituraron aceitunas en una pasta espesa, liberando el aceite dorado que alimentaba tanto la vida diaria como los rituales del templo. El aire de misterio que rodeaba este lugar comenzó a despejarse. Ya no era solo un jardín espiritual, era una finca en funcionamiento, parte de una red agrícola que servía a la ciudad y a su gente. Los investigadores comenzaron a conectar los puntos. El nombre antiguo del lugar, Gat Shemanim, significa literalmente prensa de aceitunas. Durante generaciones, la gente lo había tratado como un símbolo de lucha espiritual y sufrimiento, pero ahora el nombre señalaba su propósito original. No era solo una referencia poética, sino una verdad arqueológica. La tierra misma había resonado con el sonido de pesadas piedras moliendo aceitunas y trabajadores recogiendo cuidadosamente el espeso aceite que fluía de ellas. Encontraron fragmentos de jarras usadas para almacenar aceite, herramientas utilizadas para extraerlo y filtrarlo, y restos de residuos orgánicos aún incrustados en la piedra. El descubrimiento reveló cuán profundamente conectada estaba esta tierra con la vida cotidiana de aquellos que vivieron durante el período del Segundo Templo. La extraña posición del mikvé de repente tenía sentido. Esto sugería que fue construido para trabajadores que necesitaban purificación ritual antes de manejar aceite o vino. En la ley judía, el acto de hacer estos productos no era solo trabajo físico, sino también un proceso sagrado que exigía limpieza y reverencia. Cada paso estaba ligado a la fe, la pureza y la devoción. The Olive Oil Times informó que los arqueólogos habían descubierto más artefactos relacionados con el procesamiento de aceite. Piedras de moler, fragmentos de antiguas vigas de prensa y recipientes de almacenamiento apuntaban a la misma conclusión. Este jardín fue una vez una parte vital de la economía agrícola de Jerusalén. Esta nueva perspectiva cambió cómo los historiadores veían los eventos que una vez ocurrieron aquí. Explicaba por qué Jesús y sus discípulos visitaban a menudo este huerto. Estaba cerca de la ciudad, pero era tranquilo, rodeado de olivos y caminos familiares. No era un desierto remoto, sino un lugar tanto de trabajo como de reflexión, donde la gente trabajaba de día y rezaba de noche. Por primera vez, el sitio sagrado se sintió vivo en su plena realidad, una mezcla de fe, comunidad y vida diaria. Las piedras antiguas hablaban de manos que trabajaron y corazones que creyeron, de personas que encontraron significado tanto en el trabajo como en la oración. Pero a medida que los arqueólogos despejaban más terreno, comenzaron a notar los contornos de algo mucho más grandioso que la prensa de aceite. Bajo el suelo, encontraron fragmentos de una estructura que una vez fue magnífica, construida directamente sobre la zona industrial. Inscripciones talladas insinuaban historias mucho más antiguas de lo que esperaban. La iglesia bizantina, una antigua peregrinación. Junto a la industria de prensado de aceite, la tierra reveló los cimientos de piedra de una iglesia perdida hace mucho tiempo, construida hace casi 1500 años. Las paredes de esta antigua estructura pertenecían a la era bizantina, que data del siglo VI. Sus piedras fueron cuidadosamente talladas y colocadas por constructores que sabían que estaban construyendo algo sagrado. El suelo aún llevaba rastros de intrincados mosaicos que una vez brillaron con la suave luz que entraba por sus ventanas arqueadas. Los arqueólogos creen que esta iglesia continuó siendo utilizada durante siglos, sobreviviendo hasta el siglo VIII durante el período Omeya. A medida que continuaba la excavación, encontraron un fragmento de inscripción tallada en griega en una de las losas de piedra, Nanarí.
La mayoría de estos eventos de Cristo de Dios receptor ofrenda de reservas y concédeles la remisión de los pecados. Amén. Esas palabras eran simples pero profundamente conmovedoras. Hablaban de devoción, fe y de una comunidad de creyentes que se había reunido aquí para buscar paz y perdón. Este descubrimiento no solo trataba de las piedras, sino de continuidad. Mostraba que para el siglo VI, el lugar ya se había convertido en un destino para peregrinos cristianos. Personas de lugares lejanos y cercanos debieron haber caminado por los estrechos caminos de Jerusalén, cruzado el valle de Cedrón y llegado a esta tranquila ladera para orar, donde creían que había ocurrido uno de los momentos más importantes de su fe. La existencia de esta iglesia confirmaba que el sitio no fue olvidado después de los eventos descritos en los evangelios. Se había convertido en una memoria viva, preservada en rituales, oraciones y visitas de los fieles. Durante siglos, este lugar había llevado capas superpuestas de significado. Bajo su suelo estaban los restos de antiguos trabajos, donde los trabajadores una vez se purificaron y prensaron aceitunas, y sobre él se alzaba un santuario para la adoración y la reflexión. Esa mezcla de industria y fe hacía el lugar aún más fascinante. Contaba una historia de transformación, de cómo un campo ordinario, una vez lleno del sonido del trabajo, se convirtió en un centro espiritual que resonaba con himnos y oraciones. Las personas que construyeron la iglesia debieron entender esa conexión. Veían la santidad no solo en los milagros, sino en la tierra misma, donde el esfuerzo y la devoción se encontraban. Mientras los arqueólogos cartografiaban el área, notaron algo inusual en el diseño de la iglesia. Debajo de su suelo, la roca madre parecía irregular. En una esquina había una abertura parcialmente sellada por piedras. Parecía conducir a un pasaje estrecho. Al principio parecía un viejo almacén o un sótano olvidado, pero cuando el equipo despejó los escombros, se dieron cuenta de que había algo profundo e impactante dentro. ¿Qué podría haber sido tan importante como para estar encerrado bajo una de las primeras iglesias de Jerusalén? La respuesta, como pronto descubrieron, reescribiría gran parte de lo que se creía sobre este suelo sagrado. La gruta, la prensa y la cámara oculta, debajo de la iglesia bizantina, más allá de los suelos de mosaico y las inscripciones antiguas, los arqueólogos descendieron por una abertura oscura. El estrecho pasaje conducía a una gruta tallada directamente en la roca caliza. El aire era fresco y quieto, llevando un leve aroma terroso que no había cambiado desde tiempos antiguos. El polvo flotaba a través de la luz de las lámparas de los arqueólogos mientras pisaban con cuidado el suelo de piedra irregular. Este espacio subterráneo, oculto durante tanto tiempo, comenzó a contar su propia historia. Según encuestas anteriores de la década de 1950, la gruta debajo de este sitio había sido una instalación agrícola. Sus paredes llevaban las marcas de cinceles y el suelo contenía cuencas talladas donde alguna vez se acumuló líquido. Estas señales apuntaban a una conclusión clara. Había sido utilizado para prensar aceitunas durante el período del Segundo Templo, hace aproximadamente 2000 años. Pero lo que más fascinó a los arqueólogos fue lo que sucedió después. Cuando se construyó la iglesia bizantina arriba, gran parte de esta estructura más antigua fue sellada. Los trabajadores que construyeron la iglesia probablemente conocían la antigua prensa debajo de ellos, pero optaron por encerrarla en lugar de destruirla. Al hacerlo, preservaron un capítulo entero del pasado del sitio bajo el suelo de su nuevo lugar de culto. La gruta se convirtió en un testigo silencioso, un vínculo enterrado entre los trabajadores que una vez trabajaron aquí y los peregrinos que luego vinieron a rezar arriba. A lo largo de los siglos, la tierra y la piedra llenaron los huecos, sellando la entrada. La prensa de aceite se convirtió en una cámara oculta, se convirtió en parte de la memoria de la tierra, olvidada por todos, pero recordada en su quietud. Cuando los arqueólogos finalmente despejaron la cámara, quedaron asombrados al descubrir que no estaba vacía. Esparcidos por el suelo había fragmentos de cerámica, pequeñas lámparas de aceite e inscripciones tenues talladas en la roca. Cada objeto parecía pertenecer a un momento diferente en el tiempo, sugiriendo que la gruta había sido utilizada mucho después de que la prensa misma quedara en silencio. ¿Quién había dejado estos objetos atrás? Eran trabajadores, adoradores o quizás peregrinos buscando soledad en el mismo lugar donde la historia sagrada y la vida cotidiana una vez se encontraron. Las preguntas se multiplicaron mientras la luz parpadeaba sobre las inscripciones, y luego vino la parte más intrigante de todas. Una inscripción parecía tener un símbolo que no coincidía con los demás, insinuando un nivel aún más profundo de misterio, esperando ser descubierto bajo la antigua piedra. La vida diaria al borde de Jerusalén.
Los arqueólogos que estudian el área la describen no como un lugar sagrado aislado, sino como parte de un paisaje vivo, uno que conectaba la ciudad de Jerusalén con las tranquilas laderas del Monte de los Olivos. A través de cada jarra de herramientas y cuenca tallada, comenzaron a reconstruir cómo podría haber sido la vida diaria en las afueras de la antigua Jerusalén hace unos 2000 años. Se imaginan una ladera llena de movimiento. El sol se alzaría sobre el Monte de los Olivos, iluminando las murallas de la ciudad a lo lejos. Los agricultores, comerciantes y familias ya estarían despiertos, comenzando su jornada laboral. El aroma de aceitunas trituradas y tierra húmeda llenaba el aire y el sonido de voces resonaba entre las terrazas de piedra. Las personas que vivían aquí eran jerusalemitas comunes, trabajadores humildes, artesanos y agricultores, pero sus vidas estaban profundamente moldeadas por la fe. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel imaginan que en el apogeo de la temporada de aceitunas, el bosque alrededor del sitio habría estado lleno de actividad. Hombres y mujeres recogían fruta de los árboles, mientras otros giraban las pesadas prensas de piedra que trituraban las aceitunas en un líquido espeso y dorado. Jarras de barro alineaban las esquinas, listas para contener el aceite recién producido. Probablemente los niños ayudaban a recoger los huesos sobrantes o a traer agua de los manantiales cercanos. La vida era comunitaria, centrada tanto en el trabajo manual como en la pureza del corazón. Los científicos también encontraron evidencia de cambios a lo largo del tiempo. Siglos después de que las prensas de aceitunas quedaran en silencio, una gran iglesia bizantina se levantó sobre ellas, marcando el sitio como sagrado para los cristianos, quienes creían que estaba vinculado a los momentos finales de Jesús. Esa transformación de una zona agrícola en funcionamiento a un centro de culto reveló cómo la memoria y la fe remodelaron la tierra sin borrar su vida anterior. Al estudiar capas de suelo, herramientas y artefactos, los arqueólogos vieron más que solo ruinas. Vieron una imagen de la antigua Jerusalén en su aspecto más humano, una ciudad bulliciosa de comercio y devoción, donde los agricultores se purificaban antes de prensar aceitunas, y donde la fe se vivía, no solo se creía, el mensaje que surgió de la tierra. Cuanto más profundo iba el investigador, más silencioso se volvía, como si la tierra misma contuviera la respiración. Cuando se quitó la última capa de tierra, los arqueólogos descubrieron una pequeña cámara sellada, diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. No era grandiosa, ni ornamentada, sino humilde, construida con precisión, cuidado y propósito. Dentro había una colección de reliquias que parecían susurrar a través del tiempo, una simple cruz de madera, un pequeño cuchillo, su hoja desgastada por el tiempo, un papiro doblado, demasiado delicado para desplegar sin el temor de perderlo para siempre, y junto a ellos, un vial de arcilla, todavía con un leve aroma a aceite, del tipo que se usaba para ungir a los enfermos o a los muertos, pero fue la inscripción en la pared lo que hizo que todos los corazones en la sala se detuvieran. Talladas en griego, desgastadas por siglos de silencio, estaban las palabras: "La luz permanece bajo el peso del mundo". Era poético, triste y desconcertantemente deliberado. ¿Quién lo había escrito y por qué había estado sellado durante tanto tiempo? A medida que los expertos examinaban la cámara, comenzaron a sospechar algo asombroso, que podría no haber sido construida por monjes desconocidos o peregrinos posteriores, sino por aquellos que realmente lo conocieron a él. La arquitectura, los materiales, incluso el estilo de la escritura, todo apuntaba al primer siglo. ¿Podría haber sido este un refugio oculto tallado por los mismos seguidores de Jesús después de su arresto? La idea dividió al mundo académico. Algunos argumentaron que era imposible, una coincidencia de tiempo y lugar. Otros susurraban que podría ser el primer rastro físico de sus discípulos después de esa noche fatídica. Mientras tanto, la iglesia dudaba. Un descubrimiento así podría cambiar no solo lo que la gente creía sobre la historia, sino cómo entendían la fe misma. Para aquellos que estaban en esa cámara tenuemente iluminada, rodeados de reliquias de devoción enterradas bajo siglos de piedra, una cosa era cierta: este no fue un hallazgo ordinario. El mensaje grabado en esa antigua pared parecía resonar a través del tiempo, llevando una verdad silenciosa. La fe no había desaparecido, se había ido a la clandestinidad, esperando resurgir. Para creyentes y peregrinos, estos descubrimientos acercan la historia a la realidad. La noche que Jesús pasó en el jardín no fue en un lugar abstracto de símbolo e historia. Fue en un verdadero olivar, un lugar donde las manos prensaban aceite y los corazones elevaban oraciones. El descubrimiento da nueva profundidad a esa noche de angustia, haciéndola sentir inmediata y humana. Y para los arqueólogos es un llamado a seguir excavando. La cámara sellada demostró que bajo las capas de iglesias y jardines aún yacen partes de la historia sin tocar.
A medida que continúan nuevas tecnologías como el análisis de residuos, estudios de polen y escaneos de penetración en el suelo, los científicos creen que puede haber secretos aún más profundos bajo la roca madre, quizás instalaciones antiguas, habitaciones monásticas o reliquias cristianas tempranas esperando surgir una vez más de la tierra. ¿Qué crees que realmente significa este mensaje oculto? ¿Un símbolo de fe o evidencia de algo mucho más grande enterrado bajo Getsemaní? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.